Muy buenas tardes, ¿cómo están mis hermanas? Aquí en Macedonia, bienvenidas, todas con mucho frío, pero gracias Edith por ese chocolate caliente que tenemos, los pancitos que trajo la Yailin, tenemos las popcorn quemadas, no están quemadas, no lo diga. Disfrutando aquí de la amistad, de la hermandad. Extrañamos mucho a nuestra hermana María y Eldita, que están enfermitas, y también algunas que por otra situación no pudieron llegar aquí, pero les mandamos saludos y las extrañamos. Y otras que vienen en camino. Yo sé que todavía vienen en camino algunas. Bienvenidas, como les decía, estamos agradecidas a Dios porque una semana más estamos listas para atender estos estudios bíblicos que estamos llevando gracias a la lectura que estamos llevando todas juntas en este libro que se llama Digno, de la autora Wendy Bello, y entramos esta semana al estudio de la semana 3, ¿sí? Son estudios que hacemos lecciones agregadas, ¿sí? Pensando en lo que nuestra hermana comparte, pero también queremos buscar lecciones agregadas a estos temas que se tocan. Así que estamos desglosando el Salmo 103. Qué maravilloso ha sido, ¿no? Salmo 103, vamos versículo por versículo extrayendo un tesoro invaluable, tocando todos estos temas teológicos tremendamente ricos y que han refrescado tanto nuestra alma. ¿Les ha pasado? Qué bueno ha sido, ¿no? Leamos entonces juntas los primeros 7 versículos hasta ahí en este día del Salmo 103. Yo creo que todas ya lo tienen en su mente también porque lo estamos memorizando, pero vamos a leerlo para las hermanas que no tienen su Biblia a mano y que quieren escucharlo. Entonces dice así la palabra de Dios en el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Muy bien, un aplauso para las chicas que están aquí repitiéndolo, se lo saben todo, muy bien, muy bien. Seguimos entonces meditando en las innumerables razones que tenemos para decirle al Señor: bendice alma mía a tu nombre con todo mi ser. Ya hemos reconocido que Cristo es el protagonista principal de este salmo, de toda la Biblia, por cierto, pero de este salmo. Aquí lo vemos explícito, tremendamente claro. Su obra asombrosa, perdonándonos, ¿verdad? Desde los primeros versículos, perdonándonos de todos nuestros pecados, sanándonos de todas nuestras dolencias, estas dolencias que tenemos en el alma y que teníamos antes de conocer al Señor, porque sabíamos que estábamos separadas de Dios. Nos rescata y nos reconcilia con Él. Nos redime. ¿Nos redime de qué? De esa sentencia que teníamos por la condenación que habíamos recibido a causa de nuestros pecados. Y como si esto no fuera todo, mucho, ¿verdad? Más, Él nos satisface de todo bien, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Tendríamos que preguntar, ¿por qué lo hace? Porque es un Dios amoroso, porque Él oye, Él ve nuestra aflicción y actúa conforme a nuestra necesidad, supliendo en abundancia,
renovando y restaurando. Me encanta pensar en estos términos. Renovando nuestras vidas y restaurándonos. ¿Para qué? ¿Para qué lo hace? Para su gloria. Así hablábamos la semana pasada, ¿no? Esto es lo primero que vamos a destacar ahora, en este día. Entrando ahora en el verso 5, algo que correspondía a la lección anterior, pero que tenemos que de todas maneras meditar en esto. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, dice. Y tenemos que entender y disfrutar de esta verdad, sabiendo que tenemos un Dios que verdaderamente satisface. Tenemos un Dios que verdaderamente satisface. ¿Amén? ¿Y por qué es tan importante esta declaración? Bueno, porque desde que nacemos y hasta que morimos, tenemos que reconocer que estamos en una constante búsqueda de satisfacción. Y todas, en la medida que vamos creciendo, nos vamos adquiriendo un valor, una expectativa de las cosas a las que aspiramos, ¿cierto? Todas estamos en esta idea, cuando chiquitos, cuando grande voy a hacer esto, ¿no? Y quiero llegar a esa meta, ¿no? Y cuando estamos en un trabajo, quiero avanzar en el trabajo. Y cuando estamos en la escuela, quiero avanzar en mi... ¿Está bien? ¿Está mal? Por supuesto que no. Es muy importante, sí, entender que todas esas aspiraciones a las que nosotras requerimos llegar, tienen un valor. Y nosotras es muy importante entender cuál es el valor puesto a la luz de la palabra del Señor. En el año 1965 hubo un grupo rockero de rock popular que grabó una canción que se hizo muy famosa aquí en los Estados Unidos y luego también en todo el mundo. Podríamos decir hoy día se hizo viral, como dicen, ¿no? El motivo de la fama de esta canción en especial fue porque seguramente se identificaron muchas personas con el mensaje de la canción. La letra fue el resultado de las frustraciones y de las críticas del consumismo aquí en los Estados Unidos. El grupo que les estoy hablando es un grupo de Inglaterra, y ellos venían a giras aquí a los Estados Unidos y veían toda este consumismo, y entonces ellos en estas frustraciones criticaron, y el compositor, el líder de la banda, escribía estas canciones, y realmente la letra es muy irónico, porque él mismo, haciendo estas críticas, él mismo vestía de una forma muy extravagante. Tan extravagante era su manera de vestir que él quiso hacer una marca propia y que fuera registrado como la manera como él se vestía, entonces para ganar más dinero. Entonces, hacía una crítica, pero a la vez también consumía, ¿no? Hoy entendemos que la letra era solo un reflejo de lo que desesperadamente anhela cada corazón en este mundo. La satisfacción, así se llama en inglés, satisfaction, no sé cómo se pronuncia, pero es tan fácil, ¿no? ¿Y cuál era la conclusión a la que se llegaba en esta canción? En el coro, ¿sí?, que se repite muchas veces, se dice en español que no podía obtenerla, la satisfacción, que no podía obtenerla. Por supuesto, la búsqueda de la verdadera satisfacción sería inútil si está enfocada en nosotros mismos. Es más, nunca la vamos a encontrar por nuestros propios medios. Fíjate, hoy tenemos tanto acceso, ¿verdad? Tan amplio, podemos ilimitadamente recurrir y indagar, investigar lo que se nos ocurra, y podríamos tratar de satisfacernos de todas las preguntas que tengamos. Vamos a Google, ¿verdad? Y encontramos ahí una respuesta. Y entre paréntesis o entre comillas, llenar ese vacío que tiene todo hombre. Y Blas Pascal, un gran pensador,
escribió esto. Era un filósofo que conoció después a Dios, pero antes, en todo este camino que él se condujo, ¿no?, para llegar a esta verdad, dijo así, él concluyó así: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Y sigue diciendo, este vacío no puede ser llenado por ninguna otra cosa creada. El hombre puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. ¿Te fijas? Entonces, tal como dice el apóstol Pablo, también podríamos pensar ahí en Romanos capítulo 1. La creación de Dios solo tiene un objetivo: apuntarnos al Creador de todas las cosas. Apuntarnos al Creador de todas las cosas. Y si tú has conocido a Cristo, tu satisfacción estará en Él, en hacer su voluntad, en darle gloria a través de tus pensamientos y de tus acciones. Si tú has conocido a Dios, como dice Pablo, estarás agradecida en Él. No andarás envaneciéndote en tus razonamientos, ni cambiando la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Eso lo puedes encontrar en Romanos 1:25. Está parafraseado. Entonces, cuando los Rolling Stones, se llama el grupo, estrenaron esta canción en Estados Unidos, aquí estaba en pleno apogeo la revolución sexual. ¿Y qué significa esto? Que estaba promoviéndose por todos lados esta supuesta libertad de toda atadura social y moral. La gente andaba sin freno provocando todo tipo de cosas con la vana ilusión de encontrar la tan anhelada satisfacción. Y otra vez, es muy paradójico, o sea, muy contradictorio, porque si todos, al igual que hoy, están tan libres de ir, de pensar, de hacer o de decir lo que se les dé la gana, ¿por qué el coro sigue siendo tan famoso y se repite una y otra vez? No puede tener ninguna satisfacción. Así dice el coro, y fue tan famoso. Hasta el mismo Salomón, allí en nuestras Biblias, en Eclesiastés, con toda su sabiduría, ciertamente sabiduría dada por Dios, no pudo encontrar tampoco la verdadera satisfacción aquí debajo del sol. Sus pensamientos decían el placer, la gratificación, los deseos personales, lo que decidimos poner delante de nuestros ojos. ¿Te acuerdas que él dice en un momento, no negué cosa alguna a mis ojos? Pero sin embargo, todo esto eran satisfacciones temporales y vanas, concluye él, ¿no? Y ahí lo puedes ver, hay muchos pasajes en Eclesiastés que hablan de eso, ¿no? El materialismo, el trabajo, los recursos económicos. Puedes tener mucho dinero, pues si no tienes a Dios, no vas a estar satisfecha verdaderamente. ¿Y nosotras? ¿Qué de nosotras? ¿De qué manera estamos buscando la verdadera satisfacción? ¿Dónde has estado buscando la verdadera satisfacción? ¿Crees que ya la encontraste? Nos hacemos estas preguntas para examinarnos, ¿verdad? Cuando yo estaba joven, alguna vez fui joven, y pensé que lo único que haría en mi vida sería bailar. Me encantaba la danza clásica, el ballet, subirme en las puntas, ponerme los zapatos de tap y hacer zapateo americano, el contemporáneo. Yo solía asistir a la secundaria solamente para hacer un checklist, y aquí se cumplió la carrera, la parte académica de Sandra. Así que todo el día estaba en esta dirección. En serio, yo creía que esto era lo único que iba a llenar toda mi vida, la satisfacción que yo necesitaba. Y estudié intérprete en danza en una academia, donde de paso en esa academia, con ese ambiente, también conocí un ambiente nada moral, hasta que llegó Cristo a mi vida. Y glorioso ese día,
Porque ahora sí, una vez que yo comencé a vivir, a entender, a experimentar lo que significaba el amor de Dios por mí y su salvación de mi alma, puedo decirte que difícilmente, por supuesto, dejé de bailar y fue difícil dejar el hábito, pero no me costó mucho entender que era necesario para poder honrar con todo mi ser, con mi alma, con mi cuerpo y con mi mente, al Dios que había dado toda su vida por mí. Entonces, entendí que hacer la voluntad de Dios, esto es clave, amigas, hacer la voluntad de Dios, eso sería mi mayor satisfacción. Entonces, cuando te pregunté, ¿has estado buscando la satisfacción? Aquí va la clave. Haciendo la voluntad de Dios. Buscar las maneras de agradar a Dios, adorándole. Y realmente yo lo comprobé. Esto llenaba todos mis vacíos. Concluí a través del consejo de la palabra de Dios que hacer algo diferente a lo que era su voluntad solo me traería remordimientos, pesares y dolores por perderme el gozo real de adorar a mi Salvador. ¿Qué personajes bíblicos vienen a tu mente cuando hablamos de las tristes o las benditas consecuencias de hacer la voluntad de Dios? Ya vienen algunos a tu mente, ¿no? Personajes bíblicos que vivieron tristes o benditas consecuencias por hacer la voluntad de Dios. Tristes por no hacer la voluntad de Dios. ¿Me entienden, no? Hace poquito leímos de Abraham, ¿no? Como el Señor le dio una orden y él dejó toda su tierra y salió a un lugar que no sabía, dice Hebreos, pero fue y obedeció. Y Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Mientras tanto que Lot, su sobrino, también leímos de él, ¿no? Dice la Biblia en el capítulo 13 de Génesis que él fue dejando sus tiendas poco a poco más cerca de la ciudad de Sodoma. A pesar de que él había oído y había visto que esta ciudad tenía un mal testimonio. Ahí también lo dice en el verso 13. Eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. No poquito, en gran manera. Pervertidos, ¿no? Ya leímos la historia, creo que ayer o hoy día, como los ángeles querían intimidar con las personas que vivían en ese lugar, querían intimidar con los ángeles que habían visitado a Lot, etcétera, ¿no? Tremendo, perversión. ¿Cómo terminó su elección? ¿Cómo? ¿Cuál fue la consecuencia triste de no hacer la voluntad de Dios? Bueno, perdió sus posesiones y quedó preso, dijiste, ¿no, Rubén? Quedó preso por causa de una guerra que se produjo en el lugar donde él había escogido vivir. Y tú también tienes que hacer elecciones. Tú también, querida amiga, tienes que tomar decisiones. ¿Hago o no hago la voluntad de Dios? Para encontrar la verdadera satisfacción, tienes que hacer la voluntad de Dios. Si no, si tú decides dejar a Dios a un lado, pues entonces asume las tristes consecuencias, que las hay. Todos hemos vivido también tristes consecuencias por no obedecer a Dios. Entonces, sigamos examinándonos. ¿Te estás acercando a Sodoma en alguna área de tu vida? Fíjate lo que te pregunto. ¿Te estás acercando a la ciudad de la perversión en alguna área de tu vida? ¿Qué es lo que eliges hacer en el primer espacio libre que tienes? Si es que lo tienes, yo sé que sí, siempre hay un espacio libre. ¿Qué es lo primero que eliges hacer? ¿Hay espacios de aburrimiento en tu vida? ¿Cuál es el entretenimiento que buscas con tanto entusiasmo? Que no me molesten en este momento porque estoy en mi Instagram o qué sé yo, las cosas que tú decidas hacer. Tal vez estás tratando de escapar del aburrimiento con un pasatiempo X,
tú ya sabes cuál es. Y esto solamente está revelando tus inseguridades y tus temores por el hecho de no estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, ¿sabe lo que experimentamos? Experimentamos paz y confianza y gozo. Entonces no necesitamos algo extra. Sabemos que lo que estamos haciendo para el Señor, cualquier esfuerzo, el mínimo esfuerzo, si lo hacemos para honrar al Señor, ninguno es en vano. Por eso la próxima vez que tengas que escoger qué voy a hacer en este tiempo libre, fíjate en los pasatiempos amorales. ¿Cuáles son los pasatiempos amorales? Esos que te convencen a ti misma de que lo que estás haciendo no está tan malo, y te repites a ti misma, esto no me afecta en mi comunión con Dios. Fíjate, acuérdate que la semana pasada nomás estuvimos hablando de la apatía espiritual, ¿recuerdas? Ese pecado que comienza así, como autoconvenciéndote de una manera muy sutil de que estás bien. Así que cuidado con este pensamiento de negación de tus responsabilidades como hija de Dios. Como hija de Dios, tenemos a un Dios a quien adorar. Y precisamente si tú vas descuidando esta área, pues aquí es donde el engañador te quiere tener y te mece, ¿no? Para que te sientas bien cómoda, quédate aquí tranquilita. No le rindas cuenta a nadie, ¿no? Más bien, sigamos el consejo del apóstol Pablo, por eso mucha Biblia, cada día Biblia. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58, por favor, abran sus Biblias. En Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, voy a parafrasearlo, mantengámonos firmes y constantes en el Señor, haciendo su voluntad, sabiendo que ese esfuerzo diligente y consciente, podríamos decir también, de hacer la voluntad de Dios, no será en vano. ¿Te fijas? Mantente firme, pero también constante, ¿sí? No hoy día sirvo al Señor, mañana no, que lo haga otra, yo estoy cómoda aquí, hace mucho frío afuera, no quiero salir. ¿Ah? Constante sirviendo al Señor, haciendo su voluntad. Y ahora, mira, sabiendo que hacer este esfuerzo, que es diligente, que es consciente de que es para la gloria de Dios, no será en vano. Amén. Esto, chicas, hermanas, amigas, es real satisfacción. Servir al Señor. No es vapor, como definía Salomón. No es vapor que se va. Entonces, hablemos de dos antídotos para la insatisfacción. Solo dos. Primero, decide creer a Dios que Él tiene todo el control. Sí, ahora vas a ver por qué. Decide creer a Dios que Él tiene todo el control. Filipenses capítulo 4, verso 11. Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 11. La parte B en la Nueva Versión Internacional dice así. El apóstol Pablo dice, he aprendido a estar satisfecho. ¿Te fijas? Estamos hablando de la satisfacción verdadera. El apóstol dice, yo he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. En la Reina Valera dice en cualquiera sea mis circunstancias, ¿no? Y aquí dice en cualquier situación que me encuentre. Entonces, ¿cuál es la frase clave de esta pequeña declaración? Cualquier situación. Cualquier situación, chicas. Filipenses 4:11b. Cualquier situación. Muchas veces nosotras limitamos nuestra satisfacción a las circunstancias. ¿Sí o no? Sí, nos pasa todo el tiempo. Depende de la circunstancia, cómo estemos. Estoy satisfecha en el Señor y si no, estoy insatisfecha. La vida satisfecha no depende de las circunstancias. Aprendamos del contentamiento que tenía el apóstol Pablo.
en cualquiera manera, dice, él estaba satisfecho, contento, ¿ah? Porque él había decidido creer que Dios tenía el control de todas sus áreas. Y esto nos ayuda a nosotras, porque el contexto que está escribiendo aquí el apóstol Pablo, otra vez, ya sabes, Filipenses, ¿dónde? En una cárcel. Pero es una carta que él quiere mandar a estos hermanos para que recuerden el gozo que deben tener en todo tiempo. Especialmente, mira, les dice aquí, yo hacía tiendas con mis propias manos, yo trabajé. Entonces yo tuve en un momento todo lo que yo necesitaba, otros momentos no tenía todas las cosas que yo necesitaba, pero he aprendido a estar contento, decía, satisfecho. Decidió creer que Dios estaba en el control de todas sus circunstancias. Entonces, esta manera, por supuesto que desafía toda lógica humana, ¿no? Porque no es lógico estar contento cuando te está yendo mal, ¿verdad? Las personas por lo general viven para trabajar. ¿Sabes de personas así? Que se levantan y están enfocadas en el trabajo y hay una oportunidad de horas extra y ahí voy con las horas extra y hay que ir a buscar al niño a la escuela o hay que cuidar al niño, no me importa, tengo que trabajar horas extra y vamos descuidando cosas, ¿no? Y vamos viviendo para trabajar en lugar de trabajar para vivir, ¿cierto? Contentas con lo que tenemos. Y aquí les voy a mencionar otra dosis para el antídoto de la insatisfacción. Deleítate en el Señor. Entonces, la primera es decide creer al Señor, la segunda es deleítate en el Señor. Entiende que el verdadero gozo solo viene del Señor. Cuando nos deleitamos verdaderamente en Él, en hacer lo que a Él le agrada, el Señor, entonces vamos apreciando y vamos tomándole el peso, vamos valorando cuánto nos ha saciado. Si el salmista dice que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenece. Entonces, Jeremías 31:25, por ejemplo, el mismo Señor dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Yo no sé si tú te has sentido entristecida últimamente o cansada, pero busca en Dios esta satisfacción. Él, solamente Él, nos puede calmar nuestra sed. Cuando nos gozamos sinceramente de hacer lo que le agrada al Señor, otra vez, ¿viste? Enfocada en hacer la voluntad de Dios, reconocemos que no necesitamos a nadie más. Sí, yo soy muy de piel, me encanta estar con mi familia, abrazar a mis hermanas, estar siempre con gente, siempre, me gusta estar con gente. Pero cuando estoy triste o cuando hay situaciones difíciles, necesito Dios. Yo voy a abrir mi Biblia y voy a leer lo que Dios quiere decir a mi alma. Él es el único entonces que puede dar descanso y gozo a nuestra alma cansada y triste. Amén. Otro texto maravilloso que apoya también esta misma verdad está en Isaías, capítulo 55. Vamos al Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 55, verso 1 al 3. Y hay aquí una invitación, ¿sí? Atentas a la invitación. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Palabra clave, no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Verso 3, inclinad, ¿te acuerdas la idea de inclinad? Vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma.
y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Qué precioso texto, cuán bondadoso es el Señor. Espero que estés reconociendo y tomándole el peso de estas grandes verdades y gozándote en su bondad. Pero no solamente disfrutando, saber, reconocer, recordar estas verdades, sino que también guiándote a una corrección. Siempre hay algo que corregir, ¿verdad? Siempre hay algo, una acción que estamos haciendo mal, un pensamiento que estamos teniendo mal, y corrígelo. Recordemos que la bondad de Dios nos ha sido dada sin dinero, dice el texto. Nosotras no hemos hecho nada para merecer nada del Señor. Compramos y adquirimos, como dice el profeta, sin dinero. Sin dinero. Entonces siempre hay algo que tenemos que modificar, corregir, y en base a su bondad, seamos oyentes, prácticas. Deleitémonos en el Señor, decidamos creerle a Él y vayamos a Él con más conciencia cada día de que necesitamos darle gloria. Amén. La segunda parte de nuestro estudio en este día va a estar ahora enfocado en el verso 6 del capítulo 103 de Salmos. 103, verso 6, donde dice que el Señor hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, ¿verdad? Y aquí tenemos que enfocarnos entonces en la palabra justicia. El Señor hace justicia. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en la palabra justicia? ¿Ah? ¿Qué viene a tu mente? Según el diccionario de la Real Academia Española, la justicia es un principio moral. Un principio moral que determina que los hombres deben vivir honestamente. Entonces aquí una declaración, es un principio moral que determina cómo los hombres deben vivir. ¿Cómo? Honestamente. ¿Crees que cuando miramos o escuchamos las noticias de lo que está pasando en el mundo, o cuando muy cerquita de ti, o cuando en ti se observan situaciones que están honestamente, están sucediendo honestamente? ¿Has recibido alguna noticia que te hizo pensar en lo injusta que eran las autoridades al momento de dar de dirimir una condena y a alguien que ha actuado tan violentamente? ¿Has pensado en cosas así cuando escuchas, pero cómo le dieron solamente un día? Que necesitaba 1000 años, qué sé yo. Eso es lo que uno piensa, ¿no? Tan rápido. Y tristemente, por supuesto, que sí. Nosotras estamos aquí en un mundo que está quebrado, dañado, torcido. Por eso necesitamos ir a la Escritura, a la palabra de Dios. Aquí, en este libro, vamos a encontrar lo que es correcto en cuanto a la justicia. Y cuando vamos a la Biblia y vemos aquí los innumerables pasajes, todo el tiempo vamos a estar leyendo acerca de la justicia de Dios. Como la justicia de Dios es un atributo de Dios, o sea, es parte de su carácter. Dios es recto, vamos a leer, Dios es justo, Él es juez de toda la tierra, sus juicios son justos, lo repite una y otra vez, vamos a leer además que la justicia es una marca para todos nosotros los que pertenecemos al Señor, y ahora como hijas de Dios, además, nosotras tenemos una posición de justas. No somos justas, pero tenemos una posición delante de Dios, nos mira a través de su Hijo Jesús y tenemos una posición de justas. Y no queda ahí, somos llamadas a practicar esta posición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Primera de Juan, al fondo de nuestras Biblias, antes de Apocalipsis, Primera de Juan, capítulo 2, verso 9, dice, el que dice que está,
capítulo 2, verso 9, está bien. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Creo que tengo la cita equivocada, pero vamos, eso es lo que quería decir. Si sabéis que Él es justo, sabed que todo lo que hace, todo lo que Él hace, justicia, también es nacido de Él. Entonces, qué bien nos hace recordar que Dios es justo. ¿Ah? Que Dios es justo. Dios es justo y además de ser un atributo suyo, nos permite practicarlo en Él. ¿Ves? Juzgamos con justo juicio en la medida que estamos llenas de Dios. Entonces, volvemos a pensar. Dios es santo. Y Él no puede dejar de juzgar y condenar el pecado, por ejemplo, ¿verdad? Si Él es santo, Él juzga y condena el pecado. Y aquí entramos nosotras. Somos todos pecadores. Entonces, aquí es donde nosotras tenemos que decir, ok, tengo a Cristo en mi vida, soy inmerecedora de su amor. Y nosotras, que merecemos ese juicio y merecemos la condenación, el castigo, cuando siendo sus hijas el Señor nos disciplina, porque no hacemos la voluntad de Dios, entonces ahí tenemos una disciplina de parte de Dios como un buen padre, en lugar de cuestionar su proceder, nosotras deberíamos preguntarnos cómo es que Dios continúa perdonándonos una y otra vez. Entonces, primero, Él nos ve, Él nos escucha, Él ve y escucha nuestra aflicción. Luego Él se acuerda de su pacto. ¿Ah? Dios nos ha prometido ser su refugio. Y eso es maravilloso. Solo por su gracia, por su misericordia, nosotras, sus hijas, las que hemos puesto nuestra fe en Cristo, podemos ir a Él y buscar el refugio. ¿Sí? Y pedirle perdón, confesarle nuestros pecados y refugiarnos en Él. Aunque dice el salmista, esto cuando me tocó mirar este salmo, ¿no? Dice el salmista que Dios está airado todos los días con el pecador. Está airado por su impiedad. Y es tremendo porque hoy día, por ejemplo, recibía varias noticias de diferentes partes del mundo. En Ecuador, las cosas que están pasando, ¿no? Tan tremendas en la violencia y cómo están tratando de corregir todo este narcoterrorismo, ¿verdad? Desde las autoridades, pero también en la parte educativa, en la parte de leyes, se han aprobado leyes que van en contra de Dios. Y en la parte educativa también están ahí los profesionales juntándose, todos haciendo reuniones semanales. Tenemos que hacer reuniones para ponernos de acuerdo cómo podemos llegar a cambiar esta normalización de la sexualidad que por tantos años los niños han venido esclavizados de que tienes que ser hombre o que tienes que ser mujer. Imagínate, el diablo metiendo sus decimos muy en casa, ¿no? Su cola, pero sus pensamientos, sus detracciones, ¿no? En contra de lo que Dios ha creado. Y ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Que lo que leía en esta mañana, en esa noticia, es que los profesionales de la educación se están juntando. Tenemos que hacer juntas, más seguido, para ponernos de acuerdo cómo vamos a llevar esto. Imagínate. Y nosotras, las hijas de Dios, evadimos juntarnos para seguir creciendo y poniendo en nuestros hijos la verdad. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo hacemos frente nosotras a estas verdades que estamos extrayendo? Nosotras tenemos que ser un reflejo de la justicia de Dios. Si eres una hija de Dios, tienes que reflejar la justicia de Dios. ¿Cómo lo hacemos?
Anda a la Biblia otra vez. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Este texto es muy conocido, pero aquí hay una clave. Hay dos palabras clave. Dice, huye también de las pasiones juveniles, porque las pasiones juveniles, estos deseos desenfrenados de los jóvenes, no son solamente de los jóvenes, ¿verdad? Huye también de estas pasiones juveniles. ¿Y qué más dice? Sigue la justicia. Y la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero ahí están esas dos palabras clave. Huye y sigue. Huye y sigue. ¿Qué significa seguir la justicia de Dios? Dice el comentarista bíblico William MacDonald que esto significa sencillamente que nuestros tratos con nuestros hermanos en la fe o con las personas que son incrédulos deberían siempre estar caracterizados por la honradez, la justicia y la pureza. Lo voy a repetir. Honradez, justicia y pureza. Nuestros tratos, ¿viste? Con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros en la escuela. Honradez, justicia y pureza. Por eso, el consejo es claro. Hermana, huye. Sigue la justicia. La pureza no es solo una cuestión de evitar cosas malas. También tenemos que agregar la búsqueda de las cosas buenas. ¿Dónde están las cosas buenas? Qué bueno verte aquí de nuevo, Mónica, porque te extrañábamos, ¿viste? Buscaste las cosas buenas en este día. También debemos agregar entonces, como te digo, las cosas buenas. Por eso, están las cosas que tenemos que huir y están las cosas que tenemos que seguir. Haz una lista, como quieras, hacer una lista de las cosas que tengo que huir. Hazla en tu diario. Y las cosas que tengo que seguir. Entonces, seguir la justicia. Por ejemplo, presentando nuestras convicciones con más firmeza. Como te decía hace un segundo, ¿no? Rindiéndonos al Señor con más firmeza. Nuestros miembros que sean instrumentos de justicia, dice el apóstol Pablo, que nuestros miembros deben ser instrumentos de justicia. Mira, fíjate ahí en Romanos capítulo 6. Anda, por favor, a Romanos capítulo 6, versos 12 al 13. Dice así, no reine, otra palabra clave, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia iba a decir. Concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Estos deseos malos, estas pasiones sin freno. Ni tampoco, versículo 13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué significa instrumentos de iniquidad? Es decir, todo lo que es injusto. Todo lo que es injusto. Sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Te fijas? Ahí subraya ese texto, es maravilloso, tanto para hacer. Vamos a mostrar realmente quién es el que reina en nuestra vida. ¿Ves cómo al principio dice, no reine en vuestro cuerpo? ¿Quién es el que reina en tu vida? Vamos a mostrarlo cuando nos involucremos más en el servicio al Señor. Pero también vamos a mostrar quién reina en nuestra vida cuando tomamos la distancia del pecado y entregamos nuestros miembros, ¿sabes qué? Al control del Espíritu Santo. Que sea Dios el que me controle. Porque abominación es al Señor el camino del impío, mas Él, el Señor, ama el que sigue la justicia, dice Proverbios 15:9. Entonces, sigue la justicia, síguela. Y número 2,
impregnémonos de la justicia de Dios. ¿Cómo puedo seguir la justicia? Pues imprégnate de la justicia de Dios. ¿Y dónde encontramos la justicia de Dios? ¿Dónde? En su palabra, por supuesto. Aquí nos saciamos de ella. Aquí en este libro sagrado Dios ha dado a conocer todo el proceder justo que Él ha hecho desde el principio. ¿Estás en el reto de la lectura que empezamos en el 2024? ¿Cómo estás? ¿Estás? No escucho muchos, como decía ayer, sí, ¿no? Sí estás. ¿Y cómo estás en ese reto? ¿Estás? Génesis, había unas confusiones por ahí, Éxodo, reto. Ay. Llegan juntos, Ay. pero o sea, sí estaba en lo de Job, se dieron cuenta. Estamos en cronológico. De enviarlo, Yo sé. toqué el incorrecto. Sí, nos llega igual los dos correos y hay que fijarse. No, vamos todavía en Génesis. Estaba leyendo, pero ahora de enviarlo, nada más leí, aviva nuestros corazones. Y le manda a las 4 de la mañana, así que se entiende totalmente. Ya tarde, estaba muy ocupada. Sí. Ya cuando me di cuenta, miré la hora y que... Gracias, Berito, igual. Cada día, Verónica, en este mes, próximo mes le toca a otra y nos vamos turnando para recordarnos en el chat cuál es la cita. Y de pronto ponemos ahí una pequeña reflexión, mira, esto me tocó, compartimos. Y esa es una manera de también animarnos y pedirnos cuenta. Esta es una manera de, como digo, impregnarnos de la justicia de Dios. Tienes ese tiempo especial, aparte de la lectura o con la misma lectura bíblica, un tiempo especial de meditar, de escribir en un cuaderno lo que Dios te está diciendo que tienes que cambiar, lo que tienes que orar, un devocional. Otras ideas, escribes versículos, ya sean en unas notitas chiquititas, los puedes llevar en tu bolsillo, los puedes poner en tu auto o ahí en el espejo donde te estás maquillando. Escribe versículos, la justicia de Dios, escríbela. Transcribe la Biblia, haz copias, memoriza la palabra, como lo estamos haciendo, el Salmo 103. Lee también libros cristianos que te lleven a buscar la justicia de Dios. Nútrete, todo lo que sea santo y piadoso, nútrete. No hay tiempo a aburrirse si estás ocupada en las cosas de Dios. Sigue la justicia. En toda la palabra de Dios, entonces, podemos leer su accionar justo. El Señor ha visto nuestra necesidad, la necesidad que teníamos de salvación, y se manifestó tan amorosamente, revelándonos también sus misterios asombrosamente. Desde el Génesis leemos su plan redentor dirigiéndose al hombre como pecador, y toda esta revelación apunta a nuestro Salvador. Entonces, la ley fue dada a Moisés, los profetas lo anunciaban al Señor, los evangelios continuaron hablando de su vida, y las cartas del Nuevo Testamento, todo tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Todas estas revelaciones, por supuesto, entendemos que son inspiradas por el Espíritu Santo, como leemos también en el versículo que seguía de Salmo 103, que ¿qué dice? Notificó a Moisés sus caminos. Él lo hace, el Señor lo hace a través de su palabra para nosotros. Notifica cómo tenemos que conducirnos. Entonces, esta revelación divina, tan valiosa, además es útil. Ya saben también, 2 de Timoteo 3:16, que toda la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me encanta pensar que el Señor, además, con su palabra, podemos encontrar las reprensiones necesarias que tenemos que tener como hijas de Él, ¿no? Y por supuesto también estas reprensiones o en su palabra podemos extraer las verdades para refutar
estos errores doctrinales que se nos presenten, estas conversaciones que podemos tener en el trabajo, en nuestro estudio, y de repente, ¿cómo respondemos? ¿Ah? Hoy día miraba a un amigo, nos mandó un video de una despedida que le hicieron. Él terminó de trabajar sus años, está retirándose, y en la empresa donde él trabajaba, él era el chofer del jefe. Por muchos años. Entonces, me encantó mirar el testimonio, su esposa me lo mandó y me gozaba en el Señor, porque qué lindo terminar así. Él, le hicieron como una pequeña despedida, gracias por tantos años de fidelidad. Es una empresa, pero ellos reconocían su fidelidad. Y la señora del jefe, ella le tocó decir unas palabras y me encantó, porque decía ella, yo cada vez que me subía al auto, a veces estaba un poquito preocupada, estaba agitada por unas situaciones que estaba viviendo, pero había una música que me calmaba, era una música de una radio, parece que era cristiana, dice la señora. Él siempre me hablaba de Dios y me calmaba mi alma inmediatamente. Y el chofer le hablaba de Dios, ¿viste? Qué lindo su testimonio, y todos estaban ahí agradeciendo y reconociendo su testimonio. Lo puedes hacer en cualquier parte donde tú estás. Dejar en alto la palabra de verdad. Defender, como dice Pedro, si no presentar, como dice 1 Pedro 3:15, rápido, que presentemos defensa con mansedumbre y reverencia, ¿no? Con este amor, con esta templanza, con paciencia a las personas que quieren a veces refutar las ideas que ellos tienen y las nuestras. Entonces, demos gracias a Dios por todo lo que está escrito aquí en este libro maravilloso, y realmente aprovechemos estos estudios, atesorémoslo y compartámoslo con muchas amigas que sabemos que necesitan también. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios, en esta hora queremos darte tantas gracias por tu palabra, una vez más, que ha llenado nuestra alma. Como decíamos al principio, no podemos encontrar satisfacción en nadie más, sino solamente en ti. Y gracias porque tú sacias nuestra boca, Señor. Tú nos rejuveneces, tú solamente tú puedes aquietar nuestra alma. Te damos gracias porque eres justo, porque podemos gozar de tu justicia, Señor, y no lo merecemos que tú nos hayas perdonado, pero lo has hecho porque eres bueno y Señor, eres recto, y queremos glorificarte, Señor, queremos devolverte en algo la gloria, el honor que te mereces. Señor, ayúdanos a elegir la mejor parte, a huir del pecado y a seguir la justicia. Ayúdanos, Señor, en esta semana, en nuestros trabajos, con nuestra familia, en la manera en que criamos a nuestros hijos, en la manera en cómo somos ayuda para nuestros esposos, en nuestra iglesia, donde estemos, Señor. Ayúdanos a ser mujeres fieles que te glorifiquen. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor las bendiga.